Listen, educated men, we are tired of people like you. Karma Journal. Y en ese debate las únicas propuestas que hubo de cultura fueron las de Ingrid Betancourt, cuando Ingrid Betancourt dijo que a ella le parecía muy buena idea subirle los impuestos a los libros. Y después de eso, pues un montón de gente se le fue encima, porque en Colombia la gente no lee, la gente no participa en el arte, la cultura es extremadamente cara, y lo que eso más reveló fue que no había propuestas en realidad concretas para el sector de cultura, el sector de la literatura, de parte de los candidatos presidenciales. Y ese debate fue un poquito más célebre porque Petro dijo que no iba a volver a ningún debate presidencial. Entonces, pues a nosotros, a la revista Karma, se nos ocurrió pues entonces hacer una especie de pseudo semi-debate presidencial con personas de diferentes, no sé cómo llamarlos, como estamentos o de diferentes partes de la sociedad, sobre todo artistas plásticos o personas que tienen que una relación con las artes, para preguntarles a ellos hoy, si ellos fueran candidatos presidenciales, cuáles serían las propuestas que harían para el sector de las artes plásticas. Entonces, hoy tenemos 5 o 6 invitados, varios invitados. Hoy tenemos a Margarita Romero, que es artista, investigadora, filósofa, feminista y docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Presente. Tenemos a Gabriel Alberto Garzón Bonilla, quien nació en Bogotá en 1993. A veces pinta, a veces dibuja, a veces esculpe, rara vez escribe biografías acerca de sí mismo. Su trabajo nace en la fértil zona donde se cruzan el ocio y el desempleo. Vive y no, o sí, trabaja en Chapinero. Es egresado del programa de artes plásticas de la Universidad de los Andes y es más conocido en el mundo del Instagram como @bubalugris, por si lo quieren seguir. Tenemos a Don Nadie desde hace 15 años bajo el nombre de Don Nadie, como un tercero entre Jorge Sarmiento y Juan Bocanegra. Han intervenido artísticamente principalmente en el espacio público, mientras su dirección conjunta del espacio independiente Adversus hace 9 años ha asumido fuertes procesos implosivos de individuación y resistencia, también dando lugar allí a la eventual confluencia de divergencias sociales. Y tenemos a Felipe Rodríguez, que es el director de la revista Karma. Es artista, investigador y profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería, cofundador y exdirector de SUR, antiguamente llamada 418, un espacio independiente que trabaja con proyectos colaborativos de sitio específico. Es el fundador y actualmente director de la revista Karma. Pero entonces, antes de darles la palabra a nuestros panelistas, queríamos contarles que tenemos disponible el número 1 y el 0 de la revista Karma. En serio, estamos absolutamente contentos y felices de poder mostrárselo ahora en la Feria del Libro, impreso, con su hermoso color negro, y estamos trabajando ya en el número 2, que es el número de Antropoceno. Pues ese ya va en camino, la idea es que lo tengamos en septiembre, y vamos a ver entonces qué nos depara a todos los artistas y a la gente que está en el sector cultural con las propuestas de los candidatos que se vienen en la presidencia y con las propuestas que tienen nuestros panelistas. Entonces, de nuevo les hago la pregunta, les extiendo la pregunta: si ustedes fueran candidatos presidenciales, ¿cuáles serían las propuestas que ustedes le entregarían al país para el sector de la cultura? Gracias. No sé quién empieza. ¿Tenemos que así? Sí. Pues, si quieres empezar, sí. Porque soy la mujer, no. No digo porque ellos querían Háganle, molestando todavía. A ver, Don Nadie. Podemos responder, sí. No sé quién, yo empiezo. Pues, ¿Listo? Pues, Ya está habilitado. ¿ah, sí? Ah, bueno. Sí.
¿Sí? Daniel. Hola. No suena. Creo que ¿Quieres hacer es esto? el siglo. Sí, también. Ah, perdón. Sí, mientras tanto, podemos. Ese pasó un reguero. Bueno, yo lo escribí porque el tiempo es como medio limitado acá en la feria, entonces decidí como lo que estaba pensando, escribirlo muy puntualmente, como para hacer como, sí, mi propuesta de esto, ¿no? Un análisis detallado de los espacios artísticos en Bogotá requiere no solo pensar la parte del mercado, sino el impacto social y la autonomía de los artistas y los espacios. Eso se puede pensar analizando San Felipe por un lado y Arbo por el otro. Estas situaciones han desplazado a muchos artistas a una zona y determinados momentos cuando debe suceder el arte. Eso me parece problemático porque le ha quitado la identidad a muchos espacios artísticos que tenían que ver con los lugares iniciales donde empezaron. Por otro lado, ha desplazado a muchos artistas y ha generado una especie de homogenización del arte. Para nosotros en 418 y Ahora Sur, pues antes yo diría eso, ahora, pero igual pues continúa con esto, siempre ha sido fundamental el contexto y el sitio específico. Y retomando esto, la idea de que un espacio decida movilizarse o que un artista decida moverse por intereses económicos o de visibilidad, porque es necesaria la subsistencia, es problemático, porque tal vez en ese sentido el arte no puede hacer concesiones como otras profesiones. No sé, un negocio de zapatos está en la zona de zapatos y a nivel global sí están establecidos los distritos del arte, pero en mi opinión lo que se ve en Bogotá puntualmente al delimitarse a través de una dependencia económica que al final no sé qué tanto haya sido solventada, que incluso se vuelve geográfica y que puede llegar incluso a un nivel estético, resulta en arte supremamente antiséptico o naranja, espacios poco fértiles para la creación, unos artistas amaestrados, domesticados, y esto en un país como Colombia se vuelve grave. Por ejemplo, el graffiti en Bogotá le sucede lo mismo. Cuando se delimitaron unos lugares puntuales para que sucediera, dejó de ser crítico y potente. Incluso ya la idea de que esté en la calle o dentro de una galería dejó de ser importante. Entonces, Arbo y San Felipe no son los únicos ejemplos que utilizan este mismo accionar que incide en cómo sucede el arte. Esta situación es el desenlace de muchos años, de muchos espacios, de muchas búsquedas de sostenibilidad. Y desafortunadamente hoy en día, dada la precariedad del medio, la búsqueda de los artistas y sus espacios se ha reducido mayoritariamente a buscar la sostenibilidad. Y la pregunta frente a las estrategias y al modelo económico para sostenerse es: ¿y el arte qué? Pues es claro que los artistas tienen que vivir de algo, pero como lo mencionaba antes, es también claro que el arte no puede hacer estas concesiones. Entonces, si estamos pensando en las estrategias de los espacios artísticos, yo creo que es clave pensarlo desde lo colectivo, no desde lo individual de cada espacio o de cada artista, y a partir de ahí poder construir una colectividad para desarrollar estrategias colaborativas que permitan la sostenibilidad y la autonomía. Eso también puede tener que ver con incidir en las políticas públicas, pero también puede tener con dejar de legitimar ciertas instituciones. Yo creo que no se trata de competir entre espacios o entre artistas por recursos, ni de competir por lo que ofrece el Estado, como estímulos o becas o lo que sea, sino debe generarse una amalgama que permita la sostenibilidad de los espacios más allá de los gobiernos de turno, los intereses de turno o los cambios de mercado. La función del arte debe ir más allá de volverse datos que justifiquen una agenda gubernamental, porque eso impide que los proyectos artísticos o artistas o espacios puedan tener una continuidad. Agruparnos permitiría que haya una diversidad de espacios y artistas con distintas visiones y enriquecería mucho el panorama del arte. Lo primero que propondría sería acabar con el Ministerio de Cultura, o por lo menos en el peor de los casos desvincular al arte por completo de ese ministerio. Gabriel García Márquez, cuando Ernesto Samper propuso y después implementó el Ministerio de Cultura, ya tenía claro lo que iba a suceder y se opuso, y lo cito acá: la cultura hay que dejarla suelta a su aire, el Estado tiene el deber de fomentarla y protegerla,
pero no de gobernarla. Y todo ministerio de cultura termina por ser tarde o temprano un ministerio de policía para la cultura, un órgano altamente político y perturbador para la comunidad más orgullosa de ser como es, independiente, inconforme, dividida e ingobernable. Y esto nos lleva a un panorama relacional mucho más interesante y de igual manera problemático y difuso. Es construir colectivamente un sistema para el arte que puede o no negar a las instituciones, que puede o no negar al Estado, pero que sobre todas las cosas depende de encontrarnos y dejar de pensar el modelo del arte como un modelo productivo, neoliberal, de competencia. Eso ya nos llevó a la economía naranja. Tal vez el arte puede ser todo menos productivo. Y esa es como un poco mi propuesta, que no es como la propuesta. ¿El siguiente o...? Sí. Bueno, voy a seguir yo. No sé si quieres seguir. ¿Este sirve? Sí. Sí. Bueno, yo no tengo nada como escrito así, como estructurado, pero a mí, yo como que de paso agradezco que me hubieran invitado, porque a mí me gustan este tipo de preguntas que son un poco infantiles, como en mi cabeza, porque como que se relacionan como con esas cosas que uno le decían de niño. ¿Qué haría usted, presidente? O, es más, yo me fui directo a esa, no como candidato. Yo decía, estas cosas lo que hacen es, estas preguntas lo que hacen es como ser un catalizador en la mente de uno. O sea, en la cabeza de uno no hay límites para estas vainas, entonces pues yo no me imaginaba como candidato nunca, y no me imagino, o sea, tengo mi imaginación y no me voy a imaginar nunca como un candidato haciendo como un plan, sino de una vez encaramado en el poder, porque es que es mi imaginación, yo soy el presidente. Pero bueno, pues de una. Y pensando también en eso, es como, sería caótico como verme a mí en una posición de poder de semejante proporción. A mí no me gustaría ver, yo no me votaría a mí mismo o sea, yo no me votaría a mí mismo, o sea, yo no me dejaría gobernar por alguien como yo, porque pues soy proclive a la corrupción. Eso de entregar puestos a los amigos me parece genial, yo no sé, me parece bien, ¿no? Son dilemas éticos. Sí, como le entregaría el presupuesto como en un acto suicida del Estado a las instituciones, en fin, una causa. Pero digamos que yo empecé como descartando propuestas a las que yo no le invertiría ni tiempo ni recursos, y es, como Felipe también se refirió a lo de las convocatorias, ¿no? Que yo le tengo como un rencor a esas cosas, como una aprehensión a esas vainas. Tal vez rencor es un poco fuerte, pero no, bueno. Porque digamos que aplicar una convocatoria para mí resulta siempre como castrar un poco la creatividad en términos de que la creatividad no se puede, la creatividad es una cosa inmutable y no cabe en un Excel, y digamos que cuando uno le presenta aplica una convocatoria, uno tiene que dar un plan de cómo van a hacer las cosas, o aplicar con una obra que ya está hecha. Y digamos que uno hace una obra y de pronto las vainas se salen de control y se van por otro lado, y no resultan en las cosas que uno le prometió a estos jurados, que tienen también como unas cosas, como unos criterios propios. También me conflictó un resto el hecho de que las convocatorias impliquen resultados, impliquen tener un resultado, impliquen tener como una planilla o una cosa como para rendirle cuentas al Estado y estas cosas. Esto siempre como que me conflictó un resto. Y digamos que como hay ese componente del resultado, entonces para mí el arte en ese momento sería una obligación, porque uno también está recibiendo un sueldo, y para mí cuando el arte se convierte en una obligación deja de ser arte, porque para mí el arte es un hobby, en el sentido en que yo lo hago porque nada me, o sea, yo lo hago porque sí, o sea, yo lo hago porque me gusta como ese espacio de como no hacer nada, como que en ese espacio donde yo no hago nada es el mejor espacio para que surjan como los proyectos y las cosas en la cabeza como relacionadas como al arte.
Y en los momentos de ocio, que el ocio es pues buenísimo y siempre como que la gente le han dicho que el ocio es la madre como de y es como de las grandes virtudes, o sea, es la madre de todo lo bueno, es buenísimo el ocio, ¿no? La contemplación. Sí, la contemplación, sí. Digamos que sí, me gusta entender el arte como esa cosa que uno como humano hace porque nadie le obliga a uno a hacerlo, ¿no? Ya aterrizando como en estas cosas de las propuestas, ¿no? En fin, pues, a mí me encantaría como darle plata a la gente para que no hiciera nada, o darle plata a la gente y no exigirle un resultado acerca de eso. No sé, promover alguna especie de cosa o un plan para prolongar el descanso de la gente, como sí, promover espacios mentales para no hacer nada, tener tiempo sobre todo para no hacer nada. Pues creo que eso son como unas cosas como más como en otra agenda que salen incluso de arte, bueno, eso es. ¿Está bien? ¿Qué quieres? A mí me parece una pregunta grandilocuente, porque además pensé, ¿por qué querría ser candidata a la presidencia? Primero. Y segundo, como ni siquiera sé qué propondría. Entonces lo tomé como por el otro lado y es como, bueno, desde su experiencia de vida y de trabajo como artista, ¿no? Pues qué onda. Y pues ahí sí, por ejemplo, tengo una aproximación súper distinta porque para mí ser artista es un trabajo. No es un hobby, es un trabajo al que me dedico como todo el tiempo y que requiere un montón de tiempo. Y digamos, una de las cosas que me parece súper complejas, porque además también siempre soy muy crítica del Ministerio de Cultura, entonces como que también empiezo a no verlo, ¿no? Como que uno empieza como a, ya ni siquiera quiero verlo, la convocatoria que están haciendo porque en serio no hay tal. Entonces me metí a la página de Instagram del Ministerio de Cultura y fue muy hermoso porque fue como, oh, esto es hacer análisis de imagen y del discurso, ¿no? Cada una de las imágenes es una propaganda más grande, pero además todo lo que nos están vendiendo es saber cómo vendernos, ¿no? Entonces es como esta palabra emprendimiento que me destroza el alma, ¿sí? Cada día, ¿sí? Porque siento que un poco es como emprender, es un poco como, hey, estás sola ahí, estás sole ahí, pero además depende de tu trabajo, ¿no? O sea, métele como a lo que marque porque depende de ti si triunfarás, como en un sistema que está hecho para que pues nadie triunfe, ¿sí? Pero además que esa es una esfera del arte, ¿no? Que es como también pensar que el arte en Colombia es Arbo, o es, yo qué sé, la noche de galerías o whatever, que es como un momento, o sea, el arte, ¿cómo estamos entendiendo esa relación? ¿Dónde existe el arte? El arte existe políticamente en la vida, ¿no? El arte existe como en la manera en que nos encontramos, y no quiere decir que todo sea arte, no, quiere decir que atraviesa la vida y no solamente como el producto, ¿no? Entonces yo pensaba como en ese análisis de imagen y para no irme para todos lados y etcétera, pensaba este sistema de economía naranja, que ahora le llaman economía naranja, pero que muchos años atrás ha estado instituido en la cultura, también tiene unas nociones muy problemáticas de la cultura, ¿no? Porque la cultura es algo que o sirve para el patrimonio, que es una cuestión como un concepto súper complejo ahí como del patrimonio histórico de la nación, ¿no? Patrimonio inmaterial o pues se puede vender, ¿sí? Entonces en este momento como que uno ve un resto que pues la cultura para este gobierno, por ejemplo, como que es una versión bastante animada pues como de la Colombia de Disney, ¿no? Como de la diversidad, como de, ¿no? Carlos Vives, la onda Carlos Vives está, y entonces como Colombia es pasión, y entonces uno se pone a pensar y uno dice, pero un momentico, o sea, ustedes tienen como muy marcado qué puede ser arte y qué no, o por lo menos cuál es el arte que ustedes van a pagar y cuál es el que no, pero además eso está construyendo en términos de imagen una idea de la nación, ¿sí? Que además es cerrada, ¿sí? Que además es neoliberal, que además es blanca y racista y clasista como nadie, ¿no? O sea,
así como hashtag white supremacy en Colombia, ¿no? Cada vez que uno ve esas vainas y la gente bailando y tal, y cuando uno ha estado, o así uno no haya estado en los espacios, digamos, populares, realmente pues, ¿qué es lo que está pasando con todas esas industrias que no son industrias? O sea, son gente construyendo a partir de posibilidades que les da el arte, armando emisoras, están armando fanzines, periódicos, o sea, un montón de proyectos que no caben dentro de las instituciones de lo que podemos vender, pero que pues ahí sí hay como una construcción de cultura, por lo menos, por ejemplo, local, que es muy tesa, ¿no? Que no es esta bandera, pues, amarilla, azul y rojo, pues, con este sombrero, ¿no? Horrible, blanco, ¿sí? Y entonces, bueno, como que yo siento que mi propuesta particularmente sería como, por un lado, desvincular esta idea, como sacar de toda esa presentación de los objetivos y la visión y la misión del Ministerio de Cultura, sacar esta cuestión de estas palabras babosas, ¿no? O sea, el emprendimiento, industrias creativas, ¿no? Que además ahora hay unos tipos de oficios que sí van a servir para esas industrias creativas, ¿no? Porque son con capital extranjero, entonces hay una manera como un bono de cine, pero no es cine, es un capital extranjero, incluye, ¿no? Como un montón de cosas. Entonces siento que ahí tendría que haber como un divorcio importante entre el Ministerio de Industria y de Turismo y el del Ministerio de Cultura, si fuese a existir. Y por otro lado, siento que acá tenemos que también entender la cultura como un espacio para donde también sea posible el trabajo digno, y el trabajo digno implica, pues literalmente, no necesariamente que estemos todos desempleados por papá Estado, pero sí implica que las instituciones culturales que pueden tener posibilidades, por ejemplo, de abrir reales vacantes de empleo, ¿sí? O sea, como espacios de creación colectiva donde a ti te paguen por hacer tu trabajo, que es ¿cuál? Pensar, ¿no? Y crear, ¿no? Y es como, es lo que hay, ¿sí? Y entonces siento como que ahí, en términos de, por ejemplo, del dinero que se invierte en la cultura, estaría chévere que fuera mucho menos para la promoción, en este sentido, y mucho más para poder fortalecer realmente como, no sé, un espacio que aún es muy ambiguo, y del que además muchos salimos totalmente, ¿no? La mayoría de no sé, muchos de mis estudiantes salen y van a entrar a ser profesores, y ni siquiera quieren ser profesores, odian ser profesores, pero solo consiguen trabajo como profesores, es como, y no les gusta, ¿sí? Y es como, no importa, pero solo va a buscar esa vacante porque soy artista plástico y yo qué sé, no tengo una gran herencia, ¿sí? No puedo viajar ahorita a París a hacer X, entonces esto es como camellar. ¿Y qué hay espacio? Pues, ¿no? Como los profesores y las profesoras de arte estamos absolutamente mal pagados, o sea, todo mal, ¿no? Entonces como que yo siento que por ahí sería como pensar bien la vaina, que eso fortalecería de alguna manera igual una industria como súper borrosa, porque nombrar la cultura como, pues es teso, pero bueno, es mi antipropuesta de siempre. Gracias, Margarita. Y pues, yo soy Juan Bocanegra y mi compañero es Jorge Sarmiento. Para los que no nos conocen, somos Don Nadie. Y pues también, como a Bubalio Gris te pareció como infantil y a ti también como ajeno, a mí, marica, yo me vi al espejo y dije, ¿es en serio? ¿También es en serio? Candidato. Que uno tiene la capacidad de representar a un colombiano, primero que todo. Sí, pues yo pienso que esto se llama Necrolombia, que el medio artístico es una mierda, que la cultura es peor de mierda, que si habría como una propuesta seria sería como que el arte no haga parte de la cultura. Sin embargo, como ahí escuchándolos un poco, nosotros tenemos un como precepto como para entender la actividad artística más allá de la profesión, y literalmente no tiene que ver con el trabajo, en tu caso que dijiste como laboral, y tampoco con el hobby, pero sí algo como muy como entre las dos, y es una cita que quisiéramos de Pablo Batelli. Entonces, el trabajo tiene, según el diccionario, una multiplicidad de definiciones, siendo tal vez la más importante la de considerársele una ocupación remunerada.
¿Dónde están entonces las ocupaciones no remuneradas? Si estas ocupaciones no se entienden como trabajo porque no tienen remuneración, pero tampoco se entienden como ocio porque no son una cesación de actividades, nos indicarían un lugar extraño entre nuestra ya a priori clara línea inicial que separa los opuestos ocio y trabajo. Entonces el arte debe encontrarse en este lugar extraño o en sus cercanías. Una actividad no remunerada que no es cesación de actividad. Tal cosa parecería ser el arte, una actividad que no es trabajo, pero tampoco es ocio. Si el arte es idéntico al ocio, el arte sería idéntico a la muerte. Pablo Bate. Sí, como que, digamos, nosotros hemos tenido un ejercicio ahí como de autonomía, como seria, como frente al medio artístico y sus corrupciones, digamos, corrupciones básicas como, digamos, hacer convocatorias públicas para que un artista haga una exposición, pero en la exposición tienen que caber como, o comunidades como negritudes, o gays, o LGTBI, o lo que sea, que pues realmente bien que existan, pero pues que porquería esa categorización desde el arte además. Entonces, pues claro, la pregunta es realmente es un fastidio, pues porque uno pues finalmente no tiene la capacidad como de... Hay sí diferencia tuya, yo no soy tan corrupto como para pensarme en el medio como nadando y como ubicando gente y no tengo tantos amigos, entonces pues no sabía quién dar el cupo. Pero a ese nivel igual sí me interesa como estos espacios y los agradezco mucho realmente, muchachos, porque esto tiene como una condición horizontal y medio asambleario. A nosotros nos interesa el anarquismo y el paganismo obviamente, y a esos niveles como que creo que funciona más la cosa en sí, ¿no? Digamos, hay ejemplos de comunidades en otras partes del mundo como, qué sé yo, Madrid o Berlín, hablo como de ciudades específicas donde las comunidades están tan establecidas que pues tienen manuales deontológicos, ¿no? De cómo básicamente ser ético. O sea, que acá es una cuestión como extraño, ¿no? Como que usted plantea un manual deontológico a una comunidad artística de gente como joven y te miran como un culo. Dicen, no, marica, porque nos vamos a reunir para hacer arte y ser autónomos y no para pedirle plata al Estado. ¿No? Nosotros hemos estado en varias reuniones en mesas, tanto del IDARTES como el Ministerio de Cultura, y nos hemos llevado como ese sabor de que todo el mundo está trabajando por un dinero, ¿no? Y digamos, no pues como una autonomía y una autodeterminación que pues da el arte. Sí, digamos, concretando ya un poco la pregunta después de esta introducción, hay una cosa y es que hay un antecedente el antecedente inmediatamente anterior de esta reunión es una charla que organizamos con Felipe que se llamó El Arte Para, como hashtag, El Arte Para, que fue en el marco como del paro nacional, pero sobre todo como con la contingencia del cierre de la Venezuela Kleiner, que es como uno de los espacios como que posicionó las posibilidades del arte contemporáneo, ¿no? Desde hace 30 años existía esa galería, cerró, y nosotros lo asumimos como un momento sintomático, ¿no? Como sintomático de que efectivamente estaban pasando cosas como que determinaban el cierre de esta galería, no simplemente como que llevó mucho tiempo o problemas del director con el medio, que efectivamente pues los hubo, pero nosotros lo leímos más como un síntoma del medio mismo, ¿no? Entonces, como con dos líneas paralelas que están ocurriendo en el arte y que ya lo hemos mencionado aquí, y es como el asunto de la preponderancia de Arbo y también de San Felipe, ¿no? San Felipe como el centro de la economía naranja y la economía naranja como reducción del devenir artístico como una cosa totalmente económica, como devenir en microempresario de alguna forma, ¿no? Entonces, si la Venezuela Kleiner no está en San Felipe y tampoco devenía como en empresa, eso efectivamente tenía que desaparecer, ¿no? Entonces, eso son incluso como una forma como de no sé cómo se llama, no sé cómo decirlo, pero es un poco como eso, pero
Y en relación a eso, también sumado el asunto de la pandemia, nosotros se nos ocurrió que la primera propuesta que haríamos frente a la posibilidad como de ejercer algún poder en el campo artístico, si es que tuviéramos que hacerlo obligatoriamente, pues respondiendo la pregunta, era como declarar una emergencia artística por todas estas razones que ya sabemos y que hemos mencionado, pero pues también aprovechando el asunto de la pandemia, ¿no? Como esa economía tan vulnerable de los artistas que se vio mucho más en emergencia como por la pandemia y también como porque los espacios artísticos cerraron. Hubo también un sometimiento ahí como súper fuerte, como que también nos hizo cuestionar mucho la autodeterminación de los artistas mismos, ¿no? Un sometimiento como frente a ese empoderamiento del Estado en relación a la pandemia, ¿no? Como que todo el mundo se encerró. Efectivamente todo el mundo le hizo caso a lo que decía Duque, en fin. Entonces en ese sentido pues también como que hay unos antecedentes incluso que tienen que ver con el contexto de donde estamos, ¿no? Como en una de las ferias de Arbo. Estos temas, sí, es como que no, es tenaz, o sea, yo se le aprecio mucho como que nos inviten, pero creo que Jorge se refiere a un antecedente que es como que nosotros, mal que bien, llevamos 15 años como siendo artistas, como profesionales o lo que sea, y eso delata que llevamos yendo a las inauguraciones de Arbo pues toda la vida desde que existe Arbo. Y efectivamente, si uno hace como una especie de recuento del estilo de persona que iba a la inauguración de Arbo hace 15 años, uno podría decir que era como el 80% como artistas, no sé, 10% galeristas y 10% coleccionistas. Si uno, y un 1% como la rubia tarada, que es, ¿no? Como la pretenciosa que piensa que todo es artsy y como que va y se echa la selfie y está cool y está culera y tal. Qué pena, no, o sea, es un arquetipo, no es una forma, la verdad que es súper divino, está acá, no, te entiendo, hay nada. Mira que ese comentario parece como una opinión, pero incluso fue algo que fue escrito incluso como en un portal en internet por un profesor activo en ese momento. Por supuesto, por un profesor, o sea, obviamente nadie va a burlarse del uribista traqueto de Arbo, pero sí vamos a hablar de la mona. Sí, no, igual ella va con el uribista al lado y piensan que todo es cool y que los que sobran ahí son los artistas, y a ese nivel es al que me quería referir más que a la adjetivación estúpida y peyorativa que seguramente no es. Sí. Entonces, a lo que yo me quería referir realmente era como que el tipo de público que estaba como accediendo en un punto determinado desde el arte mismo en sí, y desde el arte como una unidad del arte hacia el mercado y no el mercado hacia el arte, es muy distinto, digamos, a las últimas veces que uno ha ido, y que definitivamente como que me parece chistoso que Jorge lo haya mencionado, porque en las últimas que pasó, nosotros no la pasamos haciendo unos grafitis como de chiquitos, grandes, pequeños, de todo, que decían art bobo, ¿no? Digamos que la palabra bobo, bobo, pues viene del francés bohemio burgués, cuando la bohemia que huele a mierda, que huele a podrido, a vómito, termina oliendo a chicle, marico. Ese es el puto problema de algo, ¿no? Que si te haces el huevo, te haces el bobo, pues terminas bobito, arbobito. Entonces, hoy por hoy, uno si va a la inauguración, miras el 1% de artistas, el 90% de uribistas con una rubia tarada, y 3 pelagatos galeristas que fuera de eso ni siquiera son galeristas serios, sino que llevan 2 años en el mercado, como en San Felipe, que pues una feria seria, mínimo debe tener una trayectoria de 5 o 10 años en una galería. Entonces es como una cosa tan burda, y como que es eso. Un evento social. Entonces a ese nivel como que me parece súper chistoso estar acá, como buen arbobito. Sí, en ese momento nos cogió la policía y fue todo casi como medio
un ejercicio de resistencia, ¿no? Como en ese momento. Cuando, es que no sé si contesté bien, pero habían como una sección de foros y grafiteamos Arbobo y en el baño y en la entrada y ahí nos cogió la policía. Pero pues eso se vinculaba, sobre todo queríamos articularlo como una cosa y es como ya pensando como en la propuesta directamente, ¿no? Que es como, sí, como para mencionarlo simplemente, es como hacer una convocatoria abierta, como con un carácter asambleario, donde los recursos públicos, digamos, como que se definan colectivamente como el destino de ellos, básicamente eso, para alcanzar con el tiempo. Bueno, sí, pues digamos, este tiempo es como, por eso la idea era como introducción y ahora vamos a salir como realmente a discutir sin yo tener que ver estas cosas así como, y que todos podamos como hablar realmente como transversalmente sin tener como las presiones. Y también queríamos hacer el ejercicio de empezar en la institución y salir, porque un poco esta idea de reunirnos como artistas, y creo que aunque estamos artistas, no galeristas ni administradores de arte, que es lo que sacan las universidades hoy en día, que no tengo ni idea tanto porque ¿no? Casi toda la gente con la que yo estudié tiene cargos administrativos hoy en día, es una cosa muy loca. Hablando del tiempo que tú quieres como plantear, que también parece fundamental que haya tiempo, porque trabajar no le da tanto tiempo a veces para el arte. Entonces, pues a los que quieran ir, pues nosotros vamos a salir al espacio público, es que no estoy seguro si va a llover o no. ¿Será que vamos de una vez a la tienda? ¿Vamos a una tienda, sí? ¿O vamos al punto donde están los borracheros? Vamos Al punto. ¿Sí, al punto? Sí. Ahí, vamos a estar ahí en Ágora, donde queda el edificio de Ágora, ahí hay una plazoleta como de skate, ahí más o menos. El edificio hay un edificio aquí contiguo a esta parte que se llama Centro de Convenciones. Ágora. Que es como Ágora. Es un edificio gigante nuevo, entonces ahí vamos a estar en la esquina. Listo. ¿Ya? Ok. No, sí, gracias. O sea, honestamente quería aclarar, es que siempre me pasa, casi siempre me pasa, que adjetivo y es como que políticamente re incorrecto, pero no pretendí ofender a nadie en términos, ¿cómo se llama? Personales. No lo sigas dañando. No te estoy mirando, marica, no. ¡Oh, qué pena! Quítele el micrófono, quítele. No, de hecho la señora de atrás me dijo como todo bien, también como si fuera ella, no. Gracias, en serio, muchas gracias. Es que yo siempre insulto a alguien sin darme cuenta. Sí, ese es tu carácter. Pero, gorda, igualmente. Pero es que sí había como que poner la palabra a la revista, es un concepto histórico. Yo entiendo que es un concepto histórico. Es que la rubia tarada. Buenísimo. Pero... Aunque yo te entiendo porque lo hubiera puesto como entonces el acompañante gay, ¿cómo se llamaría ese chino? El de los de Gaviria, debe tener un adjetivo. Ahí lo hubiera tirado más seria. Pero gordos, ¿no les parece que el tema, la rubia tarada, esa nena que está como sí, obvio, que sabe más de arte que uno, marica? Pero